los invito a que cerremos los ojos. Vamos a hacer una conexión con nosotros mismos en este momento. Les invito a que visualicen a su niño interior, sin dormirse, por favor. Solo conectar con ustedes mismos en este momento. Piensen en ese niño interior. ¿Será que ese niño interior es feliz? ¿Será que hemos logrado concretar todos los sueños que nos hemos planteado en la vida? ¿O hay alguno que ha quedado en el rincón en el alma y está esperando por una segunda oportunidad? Está gritando salir para lograr una segunda oportunidad. O tal vez los caminos de la vida los han llevado por otro rumbo y no han logrado concretarlos. Qué lindo, he visto muchas sonrisas, pueden abrir sus ojos. Vamos a volver en el tiempo y siempre hay personas que llegan a sus clases con una mochila, pero no de libros, sino de sueños pendientes. Y les voy a contar, esta historia nace hace 7 años, cuando le hice caso a mi niña interior, porque mi niña interior decía que hay algo mucho más importante e interesante allá afuera en el cual yo podría cumplir mi propósito de vida. Y así fue. Yo venía del mundo organizacional y todos ustedes ya saben, ¿no? Misión, visión, objetivos, estrategias, departamentos, clima organizacional, líderes, hay que cumplir, no hay que cumplir y todo lo que eso conlleva. De hecho, es algo que todavía me encanta y sigo vinculada en ese mundo porque enseño justamente de ello. Ventajosamente, cuando mi niña interior me tocó la puerta y me dijo: creo que es momento, Joana, de que busquemos algo más. Así que le hice caso, empecé a tocar muchas puertas hasta que entré como docente a nivel superior. Y eso sí fue un cambio radical en mi vida, en lo que pensaba, e incluso llegué a ese punto de incomodarme porque tuve que aprender para poder enseñar. Entonces, en ese proceso estuve prácticamente y inicié como en este momento. Docente presencial, ustedes mis estudiantes, y teníamos esta interacción entre que hacíamos foros, debates, actividades, pero había un tema ahí que todavía me generaba incomodidad. Y era que cuando terminaba la clase, yo me quedaba en mi rol de docente y mis estudiantes salían del lugar. Entonces, quedó ahí, pero yo sentía que había algo más. ¿Qué pasa? Año 2020, pandemia. Con la pandemia todos nos fuimos al mundo digital y la educación no fue la excepción. Entonces, empecé a conocer a mis primeros estudiantes de modalidad en línea. Y eso sí fue un boom. Y ahí me di cuenta justamente de que esos primeros estudiantes, muchos de ellos los había conocido como en este momento a cada uno de ustedes, presencialmente. Pero ahí les conocí la faceta de padres y madres que prácticamente mientras dormían a sus hijos recibían la clase. También vi en estos años a personas adultas mayores que llegaban también a mis clases porque habían priorizado el sueño de sus hijos antes que el de ellos. Y en ese momento dijeron: ahora es mi oportunidad para volver a aprender, para terminar lo que dejé inconcluso. Y también tengo estudiantes que después de prácticamente trabajar 8 horas diarias o a veces hasta más, se conectan a sus clases con una sola ilusión: mejorar su estilo de vida. Y ahí me di cuenta que la educación en línea no era un plan B, era una puerta de segundas oportunidades. Pasó el tiempo y con ese proceso prácticamente fui involucrando ya mucho más metodologías. Pero al inicio, como les contaba, me tocó aprender. Y en ese aprender fui incursionando en un aprendizaje llamado transformador. Y ahí conocí a Messi Roth y a Jeff King, que son los padres del aprendizaje transformador. Y este aprendizaje tiene una connotación bien interesante. Lo que sucede es que tanto Messi Roth como Jeff King hablan precisamente de que no solamente es dar una clase magistral, no es simplemente llegar y dar un contexto y un libro leído y una clase para que el estudiante solo reciba el contenido. Venía el hecho de empezar a hacer que el estudiante se cuestione de quién es él,
de qué es lo que busca y qué es lo que hace o cuál es su rol en la sociedad. Eso fue lo interesante. Entonces empecé a aplicar esta metodología y me di cuenta que la modalidad en línea encaja perfectamente, porque el estudiante en línea es un estudiante atípico. ¿Por qué? Porque es un estudiante que trabaja, estudia, es un estudiante que es padre y madre de familia, que cumple muchos roles al mismo tiempo y que lucha entre su tiempo, lucha entre sus miedos, lucha entre el qué dirán y lucha contra una sociedad. Entonces ahí prácticamente entendí lo interesante que era este proceso y lo que ningún libro, porque yo que he leído muchos libros, ningún manual del docente le dice a usted, o bueno, le dice que puede el conocimiento mover montañas, pero no le habla sobre la empatía. No le habla que la empatía puede salvar vidas. Y déjenme contarles una historia y el porqué de esta última parte. Estaba yo en mi clase prácticamente dando siempre con mis estudiantes y tenía un estudiante muy particular. Este estudiante siempre participaba, prendía su cámara, estaba súper activa, pendiente de sus compañeros, súper bien. Llegamos al segundo parcial y ya no encendió su cámara. Dije, ok, siguiente clase. Le hice una pregunta, no encendió su cámara, la contestó, pero no me dijo nada más que la respuesta a la pregunta. En la tercera clase nuevamente no enciende la cámara, pero, aquí hubo un pero, es que en ese momento esperó a que todos sus compañeros salgan de clases. Y cuando salieron de clases, ella decide, paja, prender la cámara. Y yo digo, ok, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Me dice, quiero hacerle una pregunta y disculpe que le moleste en este tiempo. Le dije, no, tranquila, no es ninguna molestia, pregúnteme. Quisiera que usted me dé solo una razón para yo seguir viviendo. Así, la misma cara tuve yo. La misma reacción y hasta ahora se me hace la piel chinita. No sé si lo ven, pero se me hace hasta ahora la piel chinita. Porque recuerdo y en ese momento dije, wow, el rol del docente no solamente es venir a dar una cátedra, va más allá. Y ahí, bueno, empecé a conversar con ella, empezamos a interactuar, empezamos a entender algunas situaciones por las que estaba pasando. Por supuesto, su caso fue derivado a los especialistas de esta unidad educativa, esta universidad, y con ello tuvo un acompañamiento y, por supuesto, un seguimiento también de nosotros como docentes. Meses después, interesantemente, se graduó y el día del grado se acercó a mí con su niña de 3 años, me abrazó y me dijo, muchísimas gracias, profe, porque usted no solamente me dio una oportunidad me dio una razón para seguir viviendo, me dio muchas y me dio muchas oportunidades, me abrió un abanico en mi vida, así que le agradezco. En ese momento me di cuenta que literalmente la educación puede salvar vidas. Así lo dice también Maslow. Y aquí Abraham Maslow habla en su pirámide, muchos de ustedes deben haber leído, y Maslow habla que justamente tenemos las necesidades básicas, las de alimentarnos, la de seguridad, la de protección. Pero ¿qué hay de la autorrealización? ¿Qué hay de esa cúspide de esa pirámide? Ese punto donde todos nosotros hemos pensado llegar y que tal vez lo hemos cumplido, el famoso propósito de vida. Y ahí, cuando veo a mis estudiantes graduarse entre lágrimas, entre los sentimientos más mezclados que se puedan imaginar, entre las lágrimas de ellos y de sus familiares, ahí me doy cuenta de que es la verdadera autorrealización. Eso es lo que hablaba más. Ese momento cuando usted siente que la educación no solamente le cambió el conocimiento o le dio conocimiento, es ese momento cuando usted también trasciende y entiende que hasta su alma se despierta y cambia. En este mundo, prácticamente, en este mundo universitario y en la modalidad en línea específicamente, yo he tenido estudiantes de todas las generaciones. He tenido baby boomers, he tenido X, he tenido millennials y ahora con mucha más fuerza centennials. Y todos tienen sus particularidades, unos más apegados a la tecnología que otros, pero al final del día, lo interesante de esto es que tienen un hilo invisible. Y ese hilo invisible que les une
prácticamente se trata de ese deseo de avanzar. Y ahí es donde tiene cabida el aprendizaje transformador, porque el aprendizaje transformador les permite justamente eso, entender ese contexto, entender ese empuje, y es verdad, los medios, la tecnología, nos ha permitido tener muchísimas herramientas para hacer mucho más posible la educación en línea. Y eso es interesante, porque ahora ya no necesito, de cierta manera, venir acá y estar en cuatro paredes para poder interactuar, para poder conversar. Incluso tengo estudiantes de diferentes países y eso es lo enriquecedor que tiene la educación en línea. Entonces, lo interesante también de este proceso es que justamente cuando ya mis estudiantes logran entender su propósito en cada una de sus clases y cuando ya se gradúan y tienen una profesión y con esa profesión tienen todas las herramientas para poder transformar el mundo y comerse el mundo, ahí es cuando uno como docente dice, ahí está mi misión cumplida. Y es por eso que cuando a mí me preguntan, ¿qué es aprender sin paredes? Yo les digo que en realidad es aprender sin miedos, sin límites y sin restricciones. Es prácticamente cuando una persona decide encender su cámara y decir, hoy empiezo de nuevo. Es una verdadera revolución. Es sentir que no hay momento ideal, no hay una situación precisa, no hay el año ideal, sino es tomar la decisión y seguir avanzando. Porque cuando una persona decide aprender, decide cambiar su vida y eso está transformando el mundo. Gracias.